amigos que nos sintonizan por medio de estas plataformas, por las redes sociales. Vamos a tener un día más de servicio, de adorar al Señor de señores y Rey de reyes, que, como podemos decir con confianza, hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él ha estado a nuestro lado como un poderoso gigante peleando por nosotros, hermano. Por eso Él siempre ha sido fiel. Él es fiel y para siempre son sus misericordias. Y así, hermanos, para empezar nuestro servicio, vamos a leer en la palabra de Dios en Isaías 40:28. Isaías 40:28 al 31. Gloria a Dios. Y ya empezamos el servicio, hermanos, y le insto que en su casa reúna a su familia, únase con ella y adore al Rey de Reyes, que no le distraiga nada. Ahorita su casa se está convirtiendo en una casa de Dios, en un altar de Dios, hermanos, y tenga reverencia, quite todo lo que le pueda estorbar y adore al nombre del Señor y la gloria de Dios para Él. Gloria a Dios. Y así vamos a leer en nuestras Biblias en Isaías 40:28 al 31, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero escuche, querido amigo, querido hermano, lo que dice la palabra de Dios: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Levantarán águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así, querido amigo, querido hermano, que los que esperamos en Jehová nos va a dar nuevas fuerzas. Él nos ha dado nuevas fuerzas, Él nos ha ayudado hasta este momento. Y así que adore al Señor donde está, en su casita, con su familia, y adore y exalte al Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, porque venimos ante ti, Señor, a darte la gloria, a darte la honra, a darte la alabanza, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Señor. Podemos decir gracias, Padre Santo, porque has estado a nuestro lado, has estado con nuestras familias, Señor, peleando como un poderoso gigante, Señor. Quizás humanamente a veces hemos flaqueado, quizás humanamente a veces hemos tenido temor, Señor, pero tu palabra dice que solo tú nos das nuevas fuerzas, solo tú nos renuevas, Señor, como las águilas. Solo tú, Señor, nos levantas, solo tú, Señor, estás peleando con nosotros, Señor. ¿Cómo no vamos a adorarte? ¿Cómo no vamos a glorificarte, Señor, si has sido fiel, Padre, si has estado a nuestro lado, Señor? Gracias por ello, Padre. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias porque has suplido nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre, porque has estado ahí desde el principio, Señor. Gracias, Padre. Y perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces, Padre, no hemos entendido, porque aún a veces te cuestionamos, Señor, porque aún a veces, Padre, somos indiferentes a ti, Señor. Pero perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y queremos que nos vuelvas al primer amor, Señor. Queremos volver, Padre, otra vez a adorarte como lo hacíamos antes, a servirte como lo hacíamos antes, Señor. Quizás muchas veces, Señor, hemos sido desagradecidos. Muchas veces, Padre, no nos ha importado nada, Señor, de ti. Y muchas veces te habíamos dejado a un lado. Pero este proceso, Señor, nos ha demostrado que tú has sido fiel, que tú has estado a nuestro lado. Perdónanos, Padre. Ahora nos levantamos. Ahora, Señor, nos levantamos como las águilas. Ahora, Señor, nos renovamos. Tomamos nuevas fuerzas, Padre. Y te decimos, aquí estamos, Señor, para glorificarte, para darte honra y adoración, Señor. Oh, Espíritu Santo, te adoro. Así, hermano, así como está en su casa, así como está de reverente, vamos a adorar a Dios con las alabanzas. Sienta la presencia de Dios, Él está allí.
Yo no sé cómo está usted, si está abatido, si está angustiado, pero le puedo decir que Dios está a su lado. Dios está peleando a su lado. Así que confíe y renueve esas fuerzas que Él está dando en este momento. Gloria a Dios, aleluya. Adoremos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar al Rey de Reyes esta tarde. Aleluya. Tú estás aquí, Señor, y tú estás en cada hogar, tú estás en cada casa, Rey de Reyes. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Vamos a ver al Rey de Reyes. Vamos a ver a los hermanos en tu casa.
nuestro Dios, Rey de Reyes. Y los tiempos tal vez sean malos, Señor, pero hoy decimos y creemos que tenemos un Dios grande y fuerte, Rey de Reyes. Y si tenemos un Dios grande y fuerte, como el que acabamos de cantar, también creemos que Él es todo. Si lo tenemos a ti, oh Rey de Reyes, no importa enfermedad, no hay tristeza grande para ti, Rey de Reyes, porque tenemos un Dios poderoso, Rey. Hoy te adoramos solo a ti, Señor. Te adoramos solo a ti, oh Rey de Reyes. Ahí en tu casa, adora al Rey de Reyes. Ahí en tu casa, dile Rey, yo te adoro este día, porque tú eres mi plenitud, dice la Biblia. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado.
bendecimos, Señor. Te exaltamos. Te damos la gloria y la honra, porque solamente tú lo mereces, Señor. Tú eres digno de ser alabado. Gracias, Espíritu de Dios, por moverte en medio nuestro. Gracias, Jesús, por tu obra redentora en la cruz. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir por todos nosotros. Te dedicamos este servicio a ti, oh Señor, y te pedimos, Señor, por aquellos que están mirando, que los bendigas, así como a Cecia, Señor, que está pidiendo una petición especial, de que tú la guardes ahora que va a empezar a trabajar con enfermos del COVID-19. Protégela de todo mal, guárdala, Señor, con tu sangre, líbrala de toda enfermedad también. Y hacia la iglesia, Dios mío, que se ha conectado, gracias por ella, bendícela, bendice a los amigos, Dios mío, que se están conectando, que tu gloria, que tu Espíritu Santo los llene. Aleluya, amén, Señor, y amén. Oh, bendito el nombre del Señor, qué bueno es el Señor. Bienvenidos todos a este servicio en vivo. Estamos muy contentos porque la presencia del Señor se mueve cada día que nos reunimos. Esto es lo más importante del cristianismo, que Dios se mueva en cada reunión, porque ninguna reunión es completa si no está el Espíritu Santo en medio de ella. Y aquí lo está, yo lo siento, yo lo creo, y yo sé que también usted allá en su casa se está gozando. Le voy a invitar, por favor, en esta hora a abrir la Biblia en el capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12 de Hebreos. Vamos a leer la escritura bajo el tema: fija tu mirada en Jesús. Hebreos 12, 1 al 2 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nosotros, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Habla a nuestras vidas, habla a todos los que están viendo y escuchando. Yo te ruego que tu poder y tu gloria se mueva a través de lo que tú has puesto en nuestro corazón para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase cómodo allá en su casita, donde está viéndonos, posiblemente en su teléfono inteligente o en su celular, iPad, o tal vez en la televisión. Y qué bueno que se está gozando, porque este día es el día que hizo el Señor, y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que hay que fijar nuestra mirada en Jesús. Hay que poner nuestros ojos en Jesús, en nadie más. ¿Para qué? Para ser salvos del pecado. El conocimiento y la sabiduría humana no provee salvación. De hecho, el conocimiento terrenal del ser humano a veces opaca el conocimiento de Dios, y por eso la gente, entre más conoce, entre más quiere saber, a veces se aleja más. Por eso dice la Biblia que el hombre, queriendo ser sabio, se hizo necio. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano a veces nos aleja de la verdad espiritual y del conocimiento divino que nos da a nosotros salvación y que nos hace reconocer nuestro estado pecaminoso en que vivimos, la humanidad entera. Entonces yo quiero traer a mención con este versículo que he leído de Hebreos 12. Si usted abre o va con su Biblia al capítulo 3 de San Juan, ese es el Evangelio de San Juan. En el capítulo 3 me llama la atención una historia o un evento que está ocurriendo ahí, cuando Nicodemo llega al Señor Jesucristo. Se encuentra con Jesús. Nicodemo era un maestro, y se encuentra con Jesús en primer lugar con ciertas declaraciones. Se encuentra también con ciertas preguntas y ciertas dudas. ¿Por qué las declaraciones? El versículo 3:2
Llega Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo primero que Nicodemo encuentra es de que Jesús es el maestro de maestros. Se encuentra declarando de que lo que él hacía no podía haber venido de nadie más, sino que del cielo, de Dios. Declaró algo bonito, empezó bien. Empezó el round 1 con pie derecho. Pero después viene y él pregunta, porque Jesús le dijo: mira, aunque me reconozcas como maestro, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, o para entrar en el reino de los cielos. Te es necesario tener un proceso de nacimiento de nuevo. Y cuando él le presentó esa palabra, él como que de repente tuvo unas preguntas. Y la pregunta que él le dice, Nicodemo, en el versículo 4, entonces le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la pregunta que le tiene. Una pregunta quizás que parece torpe, es bastante lógica. Pero a la vez se demuestra de que el hombre estaba pensando en lo terrenal, porque más adelante Jesús le dijo: si yo te estoy hablando de lo terrenal y no me entiendes, ¿y qué si yo te empiezo a hablar de lo celestial? Entonces te dejo cero. En el round 2, Nicodemo viene y el Señor le da un solo gancho al hígado y lo deja por ahí ya moribundo, hablando figurativamente. Pero no se queda ahí, le da el golpe de gracia. ¿Por qué? Porque él duda. Cuando el Señor le empieza a explicar cómo está la situación de que el ser humano tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de los cielos, viene y él tiene dudas. El versículo 7 y 9, Nicodemo no podía concebir la idea de eso, de que como un hombre viejo como yo va a entrar en el vientre de su mamá y va a volver a nacer como un niño. Bueno, aunque algunos quisieran tener esa oportunidad, pero no existe, es en contra de la naturaleza. Entonces el versículo 7, Nicodemo le pregunta o le dice: ¿cómo puede un hombre? El versículo 7, no te maravilles, le dice Jesús, de que te dije os es necesario nacer de nuevo. Él estaba maravillado, él estaba preocupado, como anonadado se quedó. Wow, con este golpe me dejó el Señor viendo hasta estrellitas. Y el versículo 9 le dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? O sea, él estaba dudando de la palabra que el Señor Jesús le estaba dando. Estaba dudando. Entonces ese es el Nicodemo que encontramos en la Biblia. Y lo más tremendo es que Nicodemo era maestro de Israel. Dice el versículo 10 al 12: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si dijera las celestiales? Cuando el Señor le dice eso, en esa conversación y respuesta que le da, además de explicarle que le está hablando cosas sencillas y no las entiende, y que si le habla cosas celestiales no las va a comprender con mucho más razón, lo reconoce de todas maneras a él como maestro de Israel, y le dice: bueno, tú eres maestro. Y según el portavoz bíblico, auxiliar bíblico, dice que es un comentario bíblico, dice que cuando decía eres el maestro, le estaba diciendo: tú eres el maestro más grande de Israel, eres el que enseña a Israel, el que lo guía. Era un hombre de prestigio, un hombre de poder. O sea, él era el maestro de Israel, pero no entendía las cosas que estaban ocurriendo cuando Jesús vino a la tierra, porque mi hermano, aunque Nicodemo era maestro, no entendía las cosas de Dios, porque las cosas de Dios hay que interpretarse espiritualmente y no materialmente, no con el conocimiento humano, sino que con un conocimiento divino. Por eso usted va a ver que un doctor puede venir a los pies de Jesús, así también puede venir una persona de la calle. Una persona que haya vivido una vida de perdición o de vicios, que no tiene letra, pero viene y entiende la salvación de Dios, porque la salvación de Dios hay que entenderla espiritualmente. No es el conocimiento que nos va a bendecir o que nos va a salvar. De hecho, la Biblia habla en Romanos 1:17 que el evangelio dice, la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Y el justo, dice, será salvo no por el conocimiento, no por la sabiduría, sino que será salvo por la fe. El justo va a vivir por la fe. Aleluya. El Hijo de Dios va a vivir por la fe. Y Nicodemo tenía que entrar en esa fe. Si no, él no podía ser salvo. Aleluya. Más adelante,
le trae a mención en el versículo 14 una historia y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Le trae una historia de Moisés y la serpiente en el desierto. Y yo quiero hacer hincapié en eso, porque Jesús ahí le está ilustrando a Nicodemo una historia de que lo hace reconocer a él o lo hace recapacitar su estado de pecaminosidad que tiene, porque Israel estaba en pecado cuando ocurrió la historia de la serpiente en el desierto. Y le dice, yo te voy a enseñar de que tu estado es pecaminoso, por eso no me puedes entender, no me puedes comprender. El mundo, ¿por qué no entiende a Dios? ¿Por qué no entiende el evangelio? ¿Por qué cuando usted va a la iglesia, o por qué ahora que estamos haciendo los servicios en vivo y a través de las redes sociales y las personas la iglesia está en la casa, por qué la gente dice, bueno, esto es tan loco, ¿por qué hacen eso? ¿Y por qué a cada rato van a la iglesia? No entienden, porque ellos están con una mente terrena, no una mente espiritual. Aleluya. Ya vas otra vez para la iglesia, le dice uno. Ahí vas con ese libro negro. ¿Qué libro negro? Esta es la Biblia, la poderosa palabra de Dios. No pueden entender. Entonces Nicodemo tenía que entender su situación pecaminosa, pero también él tenía que entender de que si tenía fe, él podía ser salvo. Ahí miramos nosotros en la historia, que esa historia de la serpiente en el desierto se encuentra en Números 21, del 4 al 9. Y me llama la atención esa historia porque Moisés, en esa historia, le voy a leer un versículo 5 de 21 de Números. Dice, el pueblo, habló contra Moisés. Entonces, cuando habló contra Moisés, Dios le levantó una serpiente. Lo que había pasado es de que Moisés, cuando el pueblo empezó a hablar contra Dios y contra Moisés, levantó una serpiente en un asta, en un palo, una estaca, si me permite decirlo. ¿Por qué había levantado Moisés una serpiente de bronce en un asta? La había levantado porque el pueblo había pecado. El pueblo se había alejado de Dios. Había una apostasía en la fe en Dios. Y cuando la gente se aparta de Dios, ocurre pecado, ocurre desobediencia y insubordinación. Ocurre de que el hombre, cuando es un apóstata, que se aleja de Dios y ya no cree en Dios, entonces lo que empieza a hablar son cosas en contra del evangelio, en contra de la iglesia, en contra del mismo Dios. Entonces, en este caso, la apostasía de ellos los había llevado a un castigo y Dios les había mandado serpientes. Esa es la escena que estamos viendo cuando ellos iban en el desierto por el lado del Mar Rojo. Ahí fue cuando ellos empezaron a negar a Dios. En primer lugar, yo veo tres cosas, hay más, pero voy a mencionar tres cosas que veo en esa historia. Israel se quejó contra Dios y contra Moisés. Me llama la atención el versículo 5 que le empecé a leer. Y habló, dice, el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. Lo que hicieron ahí en primer lugar fue hablar de Dios. Y une la Biblia y que hablaron de Moisés, porque cuando alguien habla de Dios, o cuando alguien habla de un hijo de Dios, en contra de un hijo de Dios, se está hablando también en contra de Dios. Cualquier cosa que le hagan a uno de estos pequeñitos, dijo Jesucristo, me lo están haciendo a mí y van a dar cuenta en el día final. Entonces está diciendo, habló contra Moisés y habló contra Dios, porque cuando alguien habla del siervo de Dios, de los hijos de Dios, también está hablando en contra de Dios. Entonces ellos hablaron en contra de Dios y empezaron a murmurar. Dijeron, no, y aquí estamos cansados de esta comida, el pan, ya no lo queremos, el maná, ya no queremos. Imagínense, era pan del cielo. Lógicamente no estaba con un steak ahí y una, ¿verdad?, agua natural. No estaba comiendo rico porque estaba en el desierto, pero por lo menos Dios le estaba dando pan y los estaba manteniendo. Y más adelante les da agua de una roca. Y más adelante, como se aburrieron del agua, del maná, Dios les da codornices. O sea, Dios los tenía bien tratados, bien cuidados. Estaban viviendo en un desierto que no había nada, lógicamente, en un desierto, pero Dios les proveía de la nada, Dios les bendecía. No obstante, ¿sabe qué pasaba? Empezaron a negar contra Dios. Empezaron a murmurar.
Y ese es el peor mal que puede ocurrir a una persona que se aleja de Dios. Una de las señales número uno que una persona ya está alejándose del evangelio es cuando empieza a hablar de los demás. Es cuando empieza a hablar de los líderes. Es cuando empieza a hablar de los pastores. Es cuando empieza a hablar en contra de la Biblia, en contra de Dios. Entonces ya quiere decir que va a mal rumbo, por mal camino. Empezaron ellos a renegar. Entonces Dios les envió un juicio. El versículo 6 dice que les mandó serpientes que lo mordían por ser rebeldes. Y Jehová, dice, envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 6, 21:6 de Números. Yo le quiero aclarar algo que yo personalmente analizo. En un desierto lo que abundan son serpientes. Las serpientes siempre estaban ahí, pero Dios los había guardado. Dios les había puesto, así como le ha puesto al mar un alto para que no se pase a la tierra, les había puesto un alto a la serpiente y le había dicho: déjenme al pueblo tranquilo, porque son mi pueblo. Cuando ellos empezaron a rebelarse, a alejarse de Dios, viene en la serpiente y Dios le dice: bueno, ahí están las serpientes, les voy a quitar ese alto. Y las serpientes se aprovecharon, empezaron a morder a todo el pueblo, pero murieron miles. Recordemos que en Israel había como de entre 2 a 3 millones, algunos dicen que hasta mucho más, pero manejemos ese número. Pero de esos murieron miles. ¿Por qué? Por la desobediencia. Dios le mandó las serpientes a que los mordieran, y de esa mordida, ¿qué pasaba? Ellos morían. Entonces, cuando empezaron a morir, vieron la cosa seria, como que dijeron: no, hay que arreglarnos con Dios porque esta cosa está dura. Yo no quiero morir de una mordida de una serpiente. Como ahora mucha gente dice: no, yo no quiero morir del coronavirus, yo me tengo que poner a cuenta con Dios. Y bueno, yo deseo que así sea, porque si no está pasando, tiene que hacerlo, porque esa serpiente anda suelta ahí también mordiendo. Es de ponerse a cuenta con Dios. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir: el que no se arregla en estos tiempos malos que estamos viviendo, entonces ya está arruinado. Ya está arruinado. Ya no tiene solución. Entonces ahora es tiempo de que cada uno nos santifiquemos para Dios, busquemos de Dios para que no venga la serpiente y nos muerda. La otra cosa que analicé es de que se arrepintieron. Cuando vieron eso, se arrepintieron. El versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Reconocieron que pecaron contra Dios y contra el Hijo de Dios. Y eso es un paso bueno. Luego le dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Mire, cuando la gente está en aprieto, aunque hayan hablado mal de uno siempre termina orando por ellos. Y la gente siempre regresa a uno a decirle: hermano, mire cómo me tiene el diablo todo desgreñado, ore por mí. Amén, hermano, para que lo desgreñe más. No, para que lo sane, Señor. Y uno termina orando por amor a ellos. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del Hijo de Dios, y ese es el corazón de Dios. Todos llorando: ayúdanos. Moisés intercede para que Dios quite esta serpiente. ¿Y sabe cuál fue la solución? Bueno, Dios le dio la solución. Dios los bendijo en gran manera, porque demuestra una serpiente que fue levantada en el desierto. Y antes de eso yo quiero mencionarle algo. El hombre en el estado que se encuentra, si no reconoce a Jesús, si no pone su vista en Jesús, que fue levantado en un madero, no va a poder ser salvo, porque Jesús fue levantado como la serpiente para ser salvo, para que el mundo fuese salvo por él. ¿Pero de qué va a ser salvo? Del pecado original. ¿De qué va a ser salvo? Del pecado, de la serpiente que picó un día a Adán y a Eva allá en el huerto de Edén. Y cuando le picó, le inyectó ese pecado por siempre. Entonces el hombre está caído. La Biblia dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. O sea, está hablando de que el que peca muere, así como los hijos de Israel morían del pecado de serpiente. Pero también Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pueblo pecó, el mundo ha pecado, y todos, si no tenemos a Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos ese pecado. Y dice la Biblia en Ezequiel 18:20: el alma que pecare, esa morirá. Entonces el resultado del pecado es muerte. Yo no puedo esperar nada más. Si yo hago lo malo, yo tengo que recibir lo malo. Si un pandillero anda haciendo sus cosas, sea aquí o en El Salvador, donde quiera, y hace lo malo, tiene que ser castigado. La paga del pecado es castigo.
O sea, el que hace lo malo, dice la Biblia, que el alma que pecar, esa morirá. Pero ¿sabe lo maravilloso que ellos hicieron? Confesaron su actitud. Y Dios dice que Moisés oró a Dios y les pidió que quitaran la serpiente. El versículo 8 dice: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Mire qué maravilloso es Dios, que siempre le da la solución. Le dice: hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta, en una estaca, y todo aquel que ha sido mordido por esas serpientes, y miren y volteen a ver esa serpiente que está en el asta, van a vivir. Y Jesús le dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Él es nuestra serpiente. Él es la serpiente verdadera que se come la serpiente antigua. Él es el que vence, aleluya. Pero en la cruz, aleluya, Él es el que vence para darnos vida eterna. Él es Jesucristo. Por eso de que ser levantado, Jesucristo mencionó en Juan 8:28: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces reconocerán quién soy yo. Digo, estaba hablando de la muerte de cruz. Y todos sabemos que Jesús murió en un madero, y que Él mismo se reconoció que Él era el tipo. La serpiente en el desierto fue una tipología de lo que vendría y aplicaría a Cristo. Que Él no estaba hablando de nada más de que el hecho de que el que mirara a Jesús iba a ser salvo de todo su pecado. Porque Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque teníamos pecado, Él murió en la cruz por nosotros. Él es tan bueno, es tan bondadoso, que Él entregó su vida. Él dijo: yo voy a ser levantado en la cruz. ¿Por qué es importante esta declaración? Porque cuando dice la Biblia que Dios muestra su amor, que Cristo murió por nosotros, dice y nos enseña de que la muerte de la cruz era necesario para salvarse. Era necesario para salvar a la humanidad. Por eso Pedro quiso detener a Jesús y le dijo: no vayas a la cruz, no vayas a la muerte. Yo voy a pelear contigo, pero no vayas a la muerte. ¿Y saben lo que le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Aleluya. ¿Por qué? Porque estaba queriendo detener la salvación. Estaba queriendo detener el plan de Dios. Su muerte en la cruz es el antídoto al pecado, al veneno del pecado. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es la única respuesta a lo que está ocurriendo ahora. La muerte de Jesús es porque Él quería destruir allí, en la cruz del Calvario, el virus más grande de toda la historia humana. Y no estoy hablando del COVID-19, no estoy hablando del coronavirus, sino que hay un virus que está matando a la gente, y ese virus es el pecado que la gente está haciendo. Ese es el problema mayor. Tengámosle miedo, sí, al coronavirus quizá, pero tengámosle más miedo al pecado, porque ese sí es una muerte segura. Pero Jesucristo dio la respuesta. Por eso en los versículos principales que leímos de Hebreos 12, 1 al 2, dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Porque el pecado lo que hace es que lo asedia, lo toma, lo atrapa a la persona. Y dice: despojémonos, que ya no nos tome el pecado por esclavos. Despojémonos de todo eso, dice. Y dice, además de eso, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Ahí está declarando exactamente de que nosotros tenemos que ver a Él como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y cuando el pueblo miraba hacia ellos o hacia esa serpiente, era salva de la mordidura de las serpientes. Así, ahora nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. En Jesús. Y todo aquel que mira al Señor será salvo. Todo aquel que mira a Jesús, que fija su mirada en Jesús y no en el hombre, porque nosotros no hemos creído en el hombre, hermano. Nosotros no hemos creído en una religión. Nosotros no hemos creído en cualquier cosa. Nosotros hemos creído en la poderosa palabra de Dios, infalible palabra de Dios, en Jesucristo. En Él creemos nosotros. Y cuando nosotros estamos pasando por dificultades y problemas, ¿sabe a quién vamos? A Jesús. Él es nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Israel era tan idólatra que en 2 Reyes 18:4 encontramos la historia
de que Israel, cuando salió del desierto, se llevó la serpiente de bronce y la idolatró. O sea, su fe se volvió a apartar de Dios y en vez de ponerla en el de arriba, la puso en un ídolo, en una serpiente. Y el versículo de 2 Reyes 18:4 dice: quitó Ezequías los lugares altos, derribó los pilares sagrados, cortó la acera, también hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehustán, que traducido es la serpiente de bronce. O sea, Israel se volvió idólatra y volvió a quitar la mirada en Dios y la puso ahora en un ídolo. Nosotros no estamos confiando en un ídolo. Nosotros no estamos confiando en el dinero. Nosotros no estamos confiando en algo material. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, Él ha hecho. Él es real. Aunque no lo miremos, lo sentimos. Aunque ahorita no lo palpamos, un día lo vamos a abrazar. Un día nos va a decir: venid, bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. En ese Dios hemos creído, al invisible, al glorioso, aleluya. No en una serpiente aquí terrenal, sino que aquel que destruye la serpiente antigua, aquel que le puso su calcañar en su cabeza y lo destruyó en la cruz del Calvario, como Génesis 3:15 lo profetizó. Entonces, el pasaje que le leí de Números no es la importancia de que, la serpiente curó. No, la importancia de ese pasaje es de que esa serpiente representaba lo que iba a venir miles de años después. De que Cristo tomaría esa asta, esa cruz, y Él entregaría su vida por usted y por mí. Y que ahora tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Quiero terminar con el último verso. Porque San Juan 3:16 no se comprendería al no ser que entendamos estos versículos que nosotros estamos viendo. San Juan 3:16 no puede tener ninguna interpretación. Y ahora San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero creer en Jesús. Yo quiero seguir creyendo en Jesús. Yo quiero entregarme a Jesús. Amigo, tú que estás escuchando, tú que estás viendo, ¿te quieres entregar a Jesús? ¿Te está picando la serpiente antigua? ¿Te está llevando el pecado a la perdición? ¿Estás ya cansado de vivir una vida sin Dios y sin esperanza? Hoy es tu día. Yo te voy a hacer un llamado a que te entregues al Señor y le digas: Señor, yo ya estoy cansado de que el diablo me siga mordiendo como una serpiente. Yo ya estoy cansado de estar jugando con el pecado. Yo quiero ver a Jesús. Entrega tu corazón al Señor. Dile: Padre, en este momento me arrepiento de mis pecados. Toma mi vida. Hazme uno de tus hijos, el más pequeñito de ellos, pero perdona mis pecados. Yo quiero mirarte a ti, Jesús. Solamente a ti, no al hombre, no a la religión, a Cristo que da la verdadera salvación. Aleluya. Dile: entra en mi corazón y sálvame, por favor. Sálvame, Jesús, que perezco. Aleluya. Gracias, Señor. Bendice también a la iglesia, Señor, que está mirando. Bendice a ese pueblo que está conectándose. Bendice a ese pueblo que está clamando, que no se ha apartado aún en la apostasía. Úsalo, bendícelo, glorifícate. Aleluya, Jesús. Sí, Señor, te adoramos. Adora un momento ahí donde está, en su casa, por favor. Adórelo a Él. Sí, Señor. Posso adorar.
bendecimos, Padre. Te exaltamos. Gracias por tu palabra, bendita palabra. Adora ahí en tu casa. Bendice al Señor. Dale gracias por tu familia que está sana. Dale gracias porque tienes un trabajo, porque tienes un techo. Dale gracias al Señor. Bendice su nombre. Aleluya, amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno que te conectaste ahora a este servicio glorioso. Allá en tu casa, recuerda que estamos teniendo este culto, aunque sea virtual, lo estamos haciendo en la misma forma que estuviéramos todos juntos. Entonces en tu casa recoge esa ofrenda, ese diezmo si tú estás trabajando, y dedícalo al Señor. Ora por las peticiones familiares y dedícate al Señor cada día, porque es lo mejor que podemos hacer. Bendito el nombre del Señor. Dios te bendiga. Adelante en el nombre de Jesucristo. Esa es la orden del Señor. Amén.